Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Bueno, damos la bienvenida a todos a esta emisión de radio desde aquí, desde la Biblioteca de Oviedo, Biblioteca Pública del Fontán, en una fecha muy especial que es la fecha de San Mateo, una fecha en que se celebra la festividad más importante de Oviedo. Y la espada de Damocles quería estar presente desde este ámbito cultural, difundiendo la cultura, pero con ese toque que la espada de Damocles le da, que es el toque de la sonrisa. Porque a veces la cultura se torna demasiado densa, solemne y aburrida, sobre todo para los más jóvenes. Así que este programa, para los que no lo conocen, se emite desde la radio Cuca de Oviedo, la 103.7 FM de Oviedo, y es la radio Cucaracha, una radio libre que acoge a todas aquellas personas que quieran hacer su programa de radio. Así que este programa tiene esta inclinación, esta preferencia por aquellas cosas que son propias de la mitología, de la historia, de las biografías, y lo enfoca de una manera un tanto risueña, pero no por eso menos profunda. Y la historia que nos toca hoy, la historia que la espada de Damocles va a abordar en este día, es la historia nada menos que de Edipo de Tebas. Y ya nos preparamos a ello. Edipo de Tebas es un personaje muy interesante para que lo tratemos, no solamente porque cualquiera de nosotros puede padecer eso que llaman el complejo de Edipo, que el psicoanálisis ha destacado en su momento, que ha llamado la atención sobre él, relacionándolo mismamente Freud con esta tendencia de los niños pequeños de hasta 2 o 3 años hasta los 5, de elegir a su madre como amante, como esa especie de platónico amor. Bueno, Edipo, que no se había enterado en absoluto de lo que Freud posteriormente haría con su historia, tuvo una vida bastante ajetreada, bastante complicada, una vida que no fue nada fácil y sin embargo fue una vida de búsqueda de sentido, y por eso nos refleja a muchos de nosotros. Vamos ya a enfocarnos en este tema. Dice Edipo: Layo, hijo del Ábdaco, se casó con Yocasta y gobernó Tebas. Tenemos que diferenciar Tebas, que no es la Tebas de la esfinge egipcia, la ciudad de Tebas de Egipto, sino que es otra Tebas. Y como su nombre lo indica, los habitantes de Tebas, de esta Tebas, de la Tebas griega, eran personas poco amables, eran personas que no disfrutaban demasiado de la hospitalidad, no eran personas que les gustara recibir a la gente. Justamente el nombre de su ciudad ya lo anunciaba, y cuando uno se acercaba a la ciudad había un cartel que decía Tebas, te vas de aquí. Así que era una ciudad poco hospitalaria. Sin embargo, cuando uno se hacía amigo de los habitantes, llamados tebanos, ya la cosa cambiaba, ya eran te vas, no te vas. Así que, bueno, esta era una ciudad justamente un tanto esquizofrénica, un tanto controvertida. Así que ya va presentando de qué se trata esta historia, va contando un poquito, anticipando los ires y venires que tiene la vida de Edipo. Entonces,
Dice, Layo, que era el padre de Edipo, se casó con Yocasta, esa era su esposa, y gobernó Tebas, la ciudad de Tebas. Apenado porque al cabo de mucho tiempo todavía no había tenido hijos, consultó secretamente al oráculo de Delfos. Vieron que en esa época era muy común, y en esta también, consultar oráculos. Y a veces uno piensa que hoy en día no, ya no se consultan oráculos, porque el oráculo es el tarot, o la astrología, o el brujo de la vuelta de la esquina. Pero sin embargo, se siguen consultando otro tipo de oráculos, que son, por ejemplo, los oráculos políticos, cuando vemos en la televisión que tal persona nos cuenta, nos habla de que va a pasar tal cosa, de que la crisis está tomando tal dirección, y es para nosotros muy importante eso. Nos resulta muy interesante que nos cuenten de qué va la vida, que nos cuenten en qué dirección va. Y en esta época no era la excepción, así que estaba el famoso oráculo de Delfos. ¿Qué le dijo el oráculo a Layo? Dice, le informó que para él representaba esto una bendición, ya que cualquier hijo que naciera de Yocasta se convertiría en un asesino. Es decir, que cualquier hijo que le naciese a Layo lo mataría al llegar a la edad adulta. Es decir, es algo que le ocurre a todos los niños. Todo padre sabe que cuando su hijo crece, se convierte, sobre todo en la adolescencia, en poco menos que un asesino de la vida de los padres. Pero bueno, este era un caso más. Así que Layo decidió tomar cartas en el asunto. Entonces, por consiguiente, repudió a Yocasta, a su esposa. Le dijo, ni te me acerques, no te me acerques porque no pienso tener ningún tipo de relación contigo. No voy a hacer nada íntimo porque no quiero que surja un vástago que cuando crezca sea mi asesino. Entonces, sin darle ninguna explicación, obviamente, por la decisión tomada. O sea, no le explicó, mira, lo hago por esto, fui al oráculo el otro día que estaba aburrido y me pasó tal cosa. No, en absoluto. Así que Yocasta se desayunó con eso, no tenía ni la menor idea de por qué estaba pasando esto. Entonces, esto irritó a Yocasta hasta el punto que después de haberla emborrachado, fíjense lo que hacen las mujeres, consiguió mañosamente que volviera a sus brazos en cuanto hubo anochecido. O sea, la misma noche. Le dio, dice, ¿por qué no te tomás unos vinos? ¿Por qué no te aflojas un poquito? Vení a tomarte un vermú, y qué sé yo, cosa va, cosa viene, y Layo terminó en los brazos de Yocasta, haciendo exactamente lo que por la mañana había dicho que jamás haría. Cuando 9 meses más tarde Yocasta dio a luz un niño, Layo lo arrebató de los brazos de la niñera, le agujereó los pies con un clavo, miren qué imaginación, y después de atárselos lo dejó abandonado en el monte Citerón. ¿Para qué le ató los pies? Bueno, algunos dicen que es porque dijo, lo voy a abandonar en el monte, porque matarlo era muy cruel. Era como que después no iba a poder dormir, ¿vio cómo es eso? Si uno tiende a hacerle algo a una persona, si es demasiado evidente, demasiado directo, obviamente después uno no tiene cómo explicárselo a uno mismo. No hay forma de decirse, mira, estuvo bien hecho, la verdad se lo merecía. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué hace uno con su peor enemigo? No lo mata. Le agujerea los pies y lo cuelga de un árbol, esperando que se muera ahí. Y pensando que nadie, es lo que dice, nadie iba a adoptar a un niño que tuviera los pies perforados. Porque veo cómo es la gente. Ve a un niño colgado de un árbol y tiene agujereados los pies y no le motiva ni medio de ir a adoptarlo. Entonces se equivocó. Sin embargo, las parcas habían decretado que este niño alcanzaría una vigorosa vejez. Un pastor corintio lo encontró, le puso por nombre Edipo, porque tenía los pies deformados por la herida del clavo. Imagínense cómo tenía los pies hinchados el Edipo, y dijo, de los pies hinchados se va a llamar así, pies hinchados, y le dijo Edipo. Y se lo llevó a Corinto. Allí reinaba por aquel entonces el rey Pólibo, y como no tenía hijos, se alegró de poder criar a Edipo como si fuera un hijo propio. Apareció el pastor y dice, ¿qué tal, don rey? Le toca la puerta y le dice, acá le traigo un pibe que tiene los pies perforados por un clavo, que me lo encontré colgado de un árbol. Así que usted que no tiene hijos, dice que no puede tener, ¿qué le parece? Dice.
Y bueno, el rey lo aceptó. Sin embargo, dice, un día en que un joven corintio se burló de él, de Edipo, diciendo que no se parecía en lo más mínimo a sus supuestos padres. Mira qué feo y qué común esto de que, sí, esa nariz, dice, ¿de dónde la sacaste? Dice, esos ojos, ¿de dónde los sacaste? Ese color de piel, dice, tus padres son lampiños y blancos, dice, albinos, y tú eres más negro, dice, que el azabache. Entonces a Edipo le picó ahí el bichito y se puso a pensar, esto suena raro. Entonces, dice, un joven corintio se burló de él diciendo que no se parecía en lo más mínimo a sus supuestos padres. Edipo fue a preguntar al oráculo de Delfos cuál era el futuro que le aguardaba. En esa época todo el mundo tenía una duda, decía, por ejemplo, dice, para ir al colegio doblo por la derecha o por la izquierda. Iba al oráculo de Delfos y le preguntaba, ¿me quedo con esta novia o con la otra? Iba al oráculo de Delfos y le preguntaba, ¿me voy a dormir temprano o me quedo viendo una película? Iba al oráculo de Delfos y le preguntaba. Bueno, eso hizo Edipo. Entonces, la pitonisa, ¿saben qué le respondió? Le dijo, aléjate desgraciado. Aléjate desgraciado, le dijo, exclamó la pitonisa con repugnancia. Le dice, aléjate desgraciado. Matarás a tu padre y te casarás con tu madre. La pitonisa obviamente tenía un muy mal día. Y ese mal día fue el que le tocó al pobre Edipo, que tuvo que enfrentarse con tamaña situación. Le dijeron que mataría a su padre y que se casaría nada menos que con su madre. Puesto que Edipo amaba a Pólibo y a Peribea, que eran sus padres, aunque tuvieran esos nombres tan extraños, su reina, la reina de Pólibo, decidió inmediatamente no regresar a Corinto. Dijo, si me voy a casar con mi madre y voy a matar a mi padre, que son Pólibo y Peribea, ¿no? O Mérope también se le llamaba, no voy a volver a Corinto, que es donde vivo. Entonces así no la voy a matar. Pero en el angosto desfiladero entre Delfos y Dáulide, un desfiladero que recomendamos no tomar porque es muy angosto y cuesta pasar. Y más de uno ha tenido ahí una fricción, porque vio que cuando hace calor y uno se encuentra con su peor enemigo en un desfiladero angosto, tiende a ensañarse con él. Y viceversa. Entonces, en el angosto desfiladero entre Delfos y Dáulide, quiso el azar que se encontrara con Laio. Laio era su padre verdadero, que vivía en Tebas, quien le ordenó bruscamente que se apartara del camino para dejar paso a sus superiores. Le dice, apártate del camino y déjame paso a mí, que soy tu superior, dice. Laio viajaba en carro y Edipo iba a pie. Edipo replicó que únicamente reconocía como superiores a los dioses, dice, y a sus propios padres. Dice, yo no reconozco a nadie como superior a mí, salvo a los dioses y mis padres, dice. Tanto peor para ti, le dijo Laio, y ordenó hacia Auriga Polifontes, que era el que manejaba el carro, le dice, seguí adelante, dice, pisalo. Y una de las ruedas magulló el pie de Edipo, segunda vez. Primera vez se lo atraviesan con un objeto punzante y la segunda vez le pisan el pie. Los pies de Edipo eran el objeto de mala suerte por excelencia para él. Entonces, llevado por la cólera, Edipo, imagínense que a usted le pise el pie a un carro, lo que debe doler eso. Entonces, como pudo, se levantó, caminó y dio muerte a Polifontes, al que conducía el carro de Laio, con su lanza. Dice, vení que te voy a dar lo que te mereces. Dice, ¡pah! Lo mató con la lanza. Luego arrojó a Laio a la carretera, donde cayó enredado en las riendas y arreó a latigazos a las caballerías. Latigueó, así le dio latigazos a los caballos para que se arrastraran a Laio y lo hicieran polvo. Y así quedó, se murió. Entonces, haciéndole morir arrastrado. O sea, Laio, el padre, el verdadero padre, que no lo sabía Edipo, murió arrastrado ahí con la cabeza contra el suelo en ese desfiladero. Por eso les digo, evítenlo. Hay otras calles para tomar en la ciudad de Oviedo que ese desfiladero tan incómodo. El rey de Plateas tuvo que enterrar a ambos cuerpos. Las plateas, ¿vieron las plateas de los estadios de fútbol? Bueno, hay un rey. Todo tiene un rey. Está el rey del Olimpo, está el rey del cielo, está el rey de España y está el rey también de las plateas. Así que este rey de las plateas
eligió una de ellas y dijo, voy a enterrar, se puso del lado del rey Layo, voy a enterrarlo a Layo y a Polifontes. Layo se estaba dirigiendo al oráculo, como todo el mundo iba al oráculo. Imagínense la pitonisa, el trabajo que tenía, ese era el trabajo de esa época. No había otro trabajo mejor. Usted se ponía de pitonisa y tenía, pero del que se levantaba hasta que se acostaba, gente que le venía a preguntar cosas tan nimias y necias como, por ejemplo, me conviene ponerle sal con la mano derecha o con la izquierda a la comida. Así como se lo digo. Entonces, Layo se estaba dirigiendo al oráculo para preguntar qué debía hacer para liberar Tebas de la Esfinge. La Esfinge, ¿se acuerdan? Ese monstruo, dice aquí, con cabeza de mujer. Ya con eso tenemos bastante. Si la cabeza, el pensamiento es de mujer, el hombre puede ser cruel. Lo mata de un puñetazo, de un tiro, lo atraviesa con una lanza, pero la mujer se puede planear una muerte completamente compleja, postergada en el tiempo, dilatada. Cuando usted piensa que ya se le olvidó, no se le olvidó. Del lugar menos pensado le aparece y lo mata. Y de la manera más entretenida para ella. Así que tenía cabeza de mujer, cuerpo de león, o sea, mucha fuerza, cola de serpiente y alas de águila. ¿No? Era una especie de porquería, un Frankenstein mezclado de cosas, que había volado hasta Tebas desde el punto más lejano de Etiopía. Era un castigo que era la esposa de Zeus, ustedes saben, era con H, es decir, era la esposa de Zeus, primero con H y luego sin H. Esta esfinge había sido mandada como una maldición para para arruinarle la vida básicamente a Layo, porque había una mujer que había tenido un hijo llamado Crisio, creo, y Crisipo, aquí lo dice. Y este Crisipo su madre intentó deshacerse de él y entonces se lo dejó ahí cerca a Layo. Layo le gustó el chico, así que por la fuerza lo tomó, tuvo relaciones con él y en el medio de la noche apareció la madre y lo mató. Y hizo ver como si lo hubiera matado Layo. Pero el chico a lo último pudo decir unas palabras como diciendo, no fue mi madre, no fue Layo, fue mi madre, qué sé yo. Pero bueno, nadie lo escuchó. Así que dijo, así que mataste a Crisipo, dice, ahora te mando, dice la esfinge. Y le mandó la esfinge que básicamente cualquier tipo que quería entrar a Tebas lo detenía. Hacía momento, dice, que te voy a hacer una pregunta, dice. A ver, dice, prepárate. Y le hacía una pregunta. Si usted le respondía bien a la esfinge lo dejaba entrar y todos contentos. Y la esfinge se tiraba por un barranco y se moría. Si usted le respondía mal, se equivocaba ante la esfinge ¿qué hacía? Se lo comía. Como el grupo lo comía, ¿no? Bueno, la esfinge también se lo comía. Y así se vivía comiendo gente. Alrededor de la esfinge había como, no sé qué le puedo decir, 200 tipos en esqueleto. Se comía todo el mundo. Entonces, dice, Hera la había enviado a la esfinge recientemente para castigar la ciudad de Tebas, porque Layo había raptado al niño Crisipo. Habiéndose establecido cerca de la ciudad de la esfinge proponía a todos los caminantes tebanos este acertijo que le habían enseñado las tres musas. Dice, ¿cuál es el ser con una sola voz que tiene a veces 2 pies, otras 3, otras 4 y que es más débil cuantos más tiene? ¿Cuál es? Dice la esfinge. Dice. Después de hacerle la pregunta le decía, ¿cuál es? Y a los que no podían adivinar el acertijo los estrangulaba y los devoraba en el acto, ¿no es cierto? O sea, no sé para qué los estrangulaba si después los devoraba, pero bueno, le gustaba hacerlos sufrir, ya le digo. Y cuando Edipo se aproximaba a Tebas, adivinó la respuesta. Edipo venía caminando y dice, ya sé, la pregunta esta que hace la esfinge ya me la contaron, dice, la venía rumiando ahí, y dice, ya la sé, ahora la voy a agarrar, dice. El hombre, apenas la vio la esfinge, lo miró a los ojos y antes que le haga la pregunta le dice, el hombre, dijo Edipo. ¿Por qué anda a gatas cuando es pequeño, se mantiene firme sobre sus 2 pies en su juventud y se apoya en un bastón en la vejez?
Sintiéndose humillada, la esfinge saltó del monte Ficio, estrellándose contra el suelo del valle. En vista de esto, los tebanos le aclamaron rey. Dijeron a Edipo: vos mataste a la esfinge, que no la podía matar nadie, que era un problema, ahora te queremos de rey, dice. Entonces se casó con Yocasta. O sea, dijeron, ya que Layo había muerto hace poco, estaba vacante el puesto de rey, lo ponemos de rey. Y bueno, el paquete venía con la reina y todo, así que la reina era Yocasta. Y ahí quedó Edipo con Yocasta, sin saber que era su madre. Y Edipo hizo lo que se hace con una reina, ¿no es cierto? Le demostró su amor. Dice, entonces cayó una peste sobre Tebas, y el oráculo délfico, al ser nuevamente consultado, respondió: expulsada al asesino de Layo. Y Edipo, que ignoraba con quién se había encontrado en el desfiladero, maldijo públicamente al asesino de Layo y lo sentenció al exilio. Es decir, venía todo bien. Estaba Edipo con Yocasta, demostrándole su amor frecuentemente. De hecho, tuvieron 4 hijos, que fueron Entéocles, Bueno, después lo revisamos. Eran 4 hijos, 2 hijas, una de ellas Antígona. Y entonces, estos hijos estaban ahí presentes. Vino una peste, que era como una manera de los dioses de decir: esto está mal, estás teniendo relaciones con tu propia madre. Y apareció el oráculo diciendo que eso solamente se solucionaría cuando castigaran al asesino de Layo. Y el asesino de Layo era nada menos que Edipo. Y se prescribía, Edipo mismo lo dijo, el exilio. Cuando lo descubramos lo vamos a mandar al exilio, dice. Y era él mismo. Vamos a escuchar ahora una canción, un intermedio musical, y que es un tango de Gardel, nada menos, que nos va a hablar de las madres. Vieron que madre se dice hay una sola. Y Edipo, como todo ser humano, tenía una sola madre, que era nada menos que Yocasta, con quien se casó. A ver qué nos dice este tango. Pagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja, volví a buscar en la vieja aquellas hondas ternuras que abandonadas dejé. Y al verme nada me dijo por mis torpezas pasadas, palabras dulcificadas de amor por el hijo, tan solo escuché. Besos y amores, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones. En el mundo hay a montones, por desgracia, madre y una sola. Y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. Nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora, de quien con fe viventora se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor. Las tentaciones son vanas para burlar su cariño, para ella soy siempre niño, bendita sus canas, bendito su amor. Besos y amores, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones. En el mundo hay a montones, por desgracia, madre hay una sola. Y aunque un día lo olvidé, me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver. Bueno, ya lo decía Carlos Gardel en este tango, que obviamente sabemos, madre hay una sola. Y bueno, Edipo estaba muy al tanto de este tema, él lo sabía por demás. Se había casado con su propia madre y estaba teniendo hijos con ella inclusive. Entonces,
¿Por dónde andábamos? Dice, Edipo mismo fue el que maldijo al asesino de Layo y lo sentenció al exilio, pero era él. ¿Vieron cómo pasa ese tipo de cosas? Que uno dice, cuando encuentre al culpable de esto lo voy a matar, o le voy a hacer tal cosa. Y uno no sabía que en un momento de descuido fue uno. Entonces, más de una vez, aquel que acusamos en realidad es nosotros mismos, en un momento de descuido, en un momento de inconsciencia, en un momento de ignorancia. Entonces aquí aparece el ciego Tiresias. El ciego Tiresias era un tipo que le había pasado en la vida muy mal, que le habían pasado cosas realmente raras. Dice, el ciego Tiresias, el más célebre adivino de Grecia en aquellos tiempos, exigió entonces entrevistarse con Edipo. Dice, momento, dice, yo quiero hablar con Edipo. Algunos dicen que en cierta ocasión, en el monte Silene, Tiresias había visto a 2 serpientes cuando estaban copulando. Vio esas porquerías que hay, 2 serpientes haciendo lo que tienen que hacer ahí, todas enroscadas. Al atacarle, las 2 serpientes le atacaron a Tiresias, él las golpeó con su bastón. Lo que haría cualquier persona, ¿no es cierto? O correr o golpearlas con un bastón. Dice, matando a la hembra, inmediatamente Tiresias fue transformado en mujer y llegó a ser una famosa ramera. O sea, no solo lo transformaron en mujer por haber golpeado a la hembra de las 2 serpientes, porque imagínese usted golpea a 2 serpientes copulando, ¿cómo sabe cuál es la hembra? No tiene ni idea. O sea, no es que uno dice, bueno, voy a golpear al macho, como cuando 2 perros están ahí copulando, que uno le con el sifón o con un poco de agua trata de mojar al macho, porque le parece que es el que está ahí como invadiendo la cosa, forzando la situación. Bueno, en el caso de las serpientes es más complicado, porque no se ve, no es una cosa que sea notoria. ¿Qué le va a mirar a una serpiente para saber si es macho o hembra? Eso le pasó a Tiresias. Y él golpeó, y cuando golpeó a las serpientes, golpeó a la hembra, tuvo la mala suerte. Así que lo convirtieron en hembra. Durante 7 años el tipo fue hembra, y no solo hembra, fue ramera. Durante 7 años parece que se dedicó a las artes amatorias por dinero, ¿no es cierto? O sea, el tipo venía caminando por el monte, golpeó a la serpiente y su vida cambió. Mujer y ramera, 7 años. Cuando ya se había acostumbrado, dice, a los 7 años, cuando ya se había acostumbrado a ser una ramera, ya le llamaban la Marcelita y cosas así, acertó a ver la misma escena, le pasó lo mismo. Vio 2 serpientes copulando en el mismo lugar encima, o sea, el tipo era reincidente. Y en esa ocasión recobró su virilidad dando muerte a la serpiente macho. El tipo dijo, ahora sí tengo que acertarle al macho porque estoy podrido de ser hembra. ¡Pum! Le da y le acierta al macho. ¿Usted se imagina? Y se convierte en hombre. 7 años más. Cierta vez Hera reprochó a Zeus, la esposa de Zeus, por sus muchas infidelidades. Dice, me tenés harta, siempre con toda mujer que se cruza me engañás, me mete los cuernos, no solo con mujeres, sino con también niños, como el caso de Ganímedes, y estoy cansada, dice, ya me tiene podrida esta situación. Él las defendió sosteniendo que, de todos modos, cuando compartía el lecho con ella, con la amante de turno, ella pasaba un rato muchísimo más agradable, pues obtenía infinitamente más placer del acto sexual que él. ¡Qué tonterías!, exclamó Hera. Tiresias, que fue llamado para poner fin a la discusión basándose en su experiencia personal, recuerden que había sido ramera también, no solo había sido el amigo Tiresias, sino que había sido ramera 7 años, dijo, a ver dónde estamos, que en su opinión, basándose en su experiencia personal, dijo, si el placer del amor en 10 partes dividía, 3 por 3 a las mujeres, 1 a los hombres daría. Lo repito, si el placer del amor en 3 partes dividía, o sea, se dividiera, 3 por 3 a las mujeres, 1 a los hombres daría. Es decir, que de 3 partes, 9 partes a la mujer y 1 a los hombres. Es decir, él decía que la mujer disfruta más. Hera estaba tan exasperada por la sonrisa triunfal de Zeus, como diciendo, viste que te lo dije. Hizo esa sonrisa así, con el costado de la boca, sonrisa tanguera, que cegó a Tiresias, lo puso ciego. O sea, primero lo convirtieron en mujer, después lo volvieron hombre y ahora ciego. Pero Zeus lo compensó con visión interna.
y con una vida extendida a 7 generaciones. Dijo, no te preocupes, yo te voy a dar, te dejaron ciego, dice, antes te convirtieron en ramera, ahora te voy a dar sabiduría, por lo menos compensada, dice, y te dedicas a ayudar a la gente y algo ganas, dice, para vivir. Hera estaba tan exasperada por la sonrisa triunfal de Zeus que cegó a Tiresias, decíamos, pero Zeus lo compensó con la visión interna. En aquella ocasión, Tiresias, volviendo a Edipo, se presentó en la corte de Edipo y reveló a éste la voluntad de los dioses, que cesaría la peste solo si un hombre sembrado muriera por la ciudad. ¿Qué era un hombre sembrado? Bueno, en épocas pretéritas, un tal Cadmo, que fue el fundador de Tebas, había arrojado unos dientes de un dragón, que en alguna otra ocasión hablaremos, y de esos dientes cayendo en el suelo nacieron unas personas. Nacieron unas personas que eran un montón y se entraron a matar entre sí y quedaron 5 nada más. Y esos 5 le ayudaron a fundar la ciudad de Tebas, ¿no? Un oráculo les dijo ciertas cosas y ahí la fundaron. Bueno, el oráculo decía en este caso, Tiresias, que debía morir uno de los sembrados. Dice, ¿quién es de todo? Dice, ¿dónde están los sembrados? Dice, y levantan ahí 5 los brazos. Dice, bueno, uno tiene que morir. El padre de Yocasta, recordemos, Yocasta es la esposa de Layo, que había muerto a manos de Edipo, la que se casó ahora con la reina, la que se casó con Edipo, se llamaba Meneceo, ¿no? Uno de los que habían surgido de la tierra cuando Cadmo sembró los dientes de la serpiente, y se arrojó inmediatamente desde lo alto de las murallas. O sea, Tiresias dijo, uno de los sembrados tiene que morir, y Meneceo, ¿qué hizo? Lo que haría cualquier persona. Se sube al edificio más alto y se arroja. Y dice, ya está, me arrojé yo, listo. Tiresias entonces siguió anunciando, ahora cesará la peste. Pero los dioses habían pensado en otra persona, en alguien que ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Y Tiresias, aunque no veía, lo miró así de reojo a Edipo y le dijo, ¿a qué no sabe de quién hablo? Dice. Sabed, reina Yocasta, dijo Tiresias, que se trata de vuestro esposo Edipo, dice. Como no se daba por aludido Edipo, Tiresias lo hizo el gesto así de mirarlo y decirle, ¿a qué no sabe de quién hablo? Entonces la miró a Yocasta, como vio que no se había dado cuenta de Edipo, y dice, Yocasta, es tu esposo, Edipo. Él es el que se casó con su madre y mató a su padre. Al principio nadie quiso creer a Tiresias, pero pronto sus palabras quedaron confirmadas por una carta enviada por Peribea desde Corinto. Peribea era la esposa del rey de Corinto, el que lo había adoptado originalmente a Edipo. Y esta mujer escribió diciendo que la súbita muerte del rey Pólibo, el padre adoptivo de Edipo, le permitía ahora revelar las circunstancias de la adopción de Edipo. Dice, ahora que se murió, dice, mi marido, yo le voy a contar todo, dice, porque él era muy represor y no me dejaba decir nada, dice. Yocasta, llena de vergüenza y dolor, se ahorcó. Yocasta agarró y se colgó. Dijo, esto así no va. Así como el padre, ya vimos, cuando dijeron uno de los sembrados debe morir, se tiró sin dudarlo del 10º piso de un edificio. Bueno, Yocasta agarró y se ahorcó. Ni corta ni perezosa. Y Edipo, mientras tanto, o sea, hijo de Yocasta, ¿cómo va a comportarse? De la misma manera súbita. ¿Qué hizo? Se cegó con un alfiler. Dice, a ver, dame un alfiler. Dice, le pidió a un sirviente y ¡plum! Se pinchó los ojos. Y quedó ciego. Dice, ahora soy como Tiresias, dice. Uno se preguntaría, ¿para qué? Adelante. ¿Para qué se cegaría? ¿Cuál sería el fin de cegarse si la vida seguía como estaba? Y sin embargo, eso es lo que hizo Edipo. Edipo quedó ciego y de ahí en más se dice deambuló por distintas zonas de Grecia, tal como lo cuenta Sófocles en Edipo en Colono. Algunos dicen que Creonte, que era el hermano de Yocasta, lo expulsó y que éste, después de vagar durante muchos años de país en país, guiado por su fiel hija Antígona, llegó finalmente a Colono en Ática. Las eriñas, que tienen así una arboleda, le dieron caza con Z, hasta matarlo. Y Teseo enterró su cuerpo en el recinto de los solemnes en Atena,
llorándole al lado de Antígona. Esta es la historia de Perseo, una historia realmente trágica, por eso Sófocles ha creado esta tragedia alrededor de esta historia tan interesante. Vamos a oír ahora una melodía, un intermedio musical, y luego reflexionaremos profundamente sobre esta historia. Vamos a escuchar el tango 1, cantado por Diego Robles, un amigo de este programa que vive aquí recientemente en Asturias, en la zona de Siero, que se ha mudado desde el sur donde vivía, ha venido a estas tierras. Así que vamos a verlo, aquí lo tenemos, aquí es el tango 1. Para los que no lo conocen, un tango de Mariano Mores. El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que a uno lo han dejado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, si es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Bueno, aquí estamos en la Espada de Damocles, programa emitido hoy desde la Biblioteca Pública de Oviedo, la Biblioteca del Fontán. En el dial es 107.3 FM, la radio es Cuca, la radio Cucaracha de Oviedo, una radio que tiene unos 30 años de historia, una radio muy interesante porque recibe a toda aquella persona que quiere hacer un programa de radio, es decir, a toda aquella persona que tiene algo que contar. Y hemos recorrido la historia de Edipo en el día de hoy, en este programa. Y es una historia que nos da bastante que pensar, porque vemos que Edipo es una persona
que sin buscarlo se ve envuelto en distintas problemáticas, en distintas dificultades, como a cualquiera de nosotros nos sucede. Y sin embargo hay algo muy curioso, muy interesante, que es que él desde muy pequeño va buscando el sentido de la vida. Él quiere comprender de qué va todo, por qué, quién es, qué debería esperarse de él. Y ante el menor indicio, como fue al principio cuando ese niño le dijo, tú no te pareces a tus padres, otro niño hubiera dicho, estás loco. O no hubiera dicho nada, o no le hubiera importado, o lo hubiera explicado de alguna manera y se hubiera quedado tranquilo, pero Edipo no. Edipo es esa persona inquisitiva y es la imagen de cualquiera de nosotros como ser humano que busca entender, que busca saber, que busca comprender, que busca resolver, como si la vida tuviera realmente un punto de arribo, un punto al cual llegar, un lugar al cual uno pudiese aproximarse y decir, esto es, esto es. Y surge una pregunta muy interesante en esta historia, que es que Edipo se va enterando de quién es realmente. Y uno podría decir, bueno, él era el hijo de Yocasta y de Laio, y se fue enterando con el tiempo, y bueno, ese enterarse le provocó todo lo demás. Pero la pregunta interesante es, hasta que Tiresias no le reveló, y la madre adoptiva no le reveló, ¿de quién era hijo Edipo? ¿Era realmente hijo de Yocasta y de Laio, o en realidad era hijo de aquellos otros dos padres, los cuales aparentemente eran sus padres, los adoptivos? Es decir, hasta que alguien nos informa, nos cuenta que algo es de una manera, ¿es de esa manera? Hasta que alguien me dice que tengo tal enfermedad, ¿la tengo? Hasta que alguien me dice que mi novia es fea, ¿es fea? Hasta que alguien me dice que mi amigo con el cual tengo una sociedad comercial me está haciendo negocios fraudulentos a mis espaldas. ¿Es un maleante realmente? Es decir, ¿cuándo empieza una persona a ser de cierta manera o cuándo empieza mi mundo a ser de cierta manera? ¿Antes de que me lo contaran o siempre? Mucha gente dice siempre. Es como ese dicho zen que dice que si un árbol cae en el medio del bosque y no hay nadie para oírlo, no produce ruido. Y muchos dirían, bueno, sí, produce ruido, ¿cómo no va a producirlo? ¿Haya alguien o no lo haya? Pero si no está el oído que lo escucha, ese ruido en realidad no está ocurriendo, porque no hay nadie que pueda decir, eso es un ruido, porque el ruido es un fenómeno humano. Hace falta un oído, una membrana que vibre, porque uno podría decir, cae el árbol y vibra el aire, obviamente, el sonido se propaga, es vibración de aire, pero si no hay una membrana auditiva, no hay sonido. Entonces, aunque caiga el árbol, no hay ruido, hasta que no haya una membrana auditiva. De la misma manera, hasta que no me informan, informar significa dar forma, hasta que no me cuentan que algo es de una manera, no empieza a ocurrir. Hasta que no me dicen que tengo esa enfermedad, no lo vivo, no forma parte de mi idea de la vida, no forma parte de mi existencia. Por más que me digan, bueno, pero está ocurriendo igual pero no lo percibo, no me entero en tal caso, y por lo tanto para mí no existe. Entonces, de la misma forma podríamos decir que Edipo comenzó a ser hijo de Yocasta y comenzó a cometer incesto con Yocasta solamente cuando se enteró de que era así. Fíjense que pasa mucho, que es un tema muy peliagudo, con los niños pequeños que desgraciadamente son abusados desde muy pequeños por alguno de sus parientes, y el abuso no deja herida, no deja mella, hasta que se lo explican, hasta que le dicen que el niño de repente cuenta algo que le pasó en algún momento, mira, mi abuelo me hizo tal cosa, mi padre me hizo tal cosa, y estábamos jugando, y un adulto le dice, no, eso no es un juego, ¿qué te hizo? Tal cosa. Y a partir de que el niño empieza a creer que eso es un abuso, se siente abusado, y toda su vida cambia. No digo con esto que haya que ni perdonar ni nada por el estilo, eso estará en cada uno, pero digo que la herida se genera solamente cuando comienzo a ser consciente de la herida, y no antes, cuando se me informa que eso es una herida. A Edipo se le informó que él estaba
cometiendo un acto punible, un acto desgraciado, un acto oscuro, complicado, que no debía ser, contra natura, y hasta se lo castigó por eso. Entonces él se identificó con esa historia, la aceptó y la empezó a vivir, y por eso se pinchó los ojos. Es decir, desde el momento en que aceptamos como verdad algo, eso empieza a tener poder sobre nosotros, no antes. Si alguien nos dice, tu novia te mete los cuernos, y uno dice, no, no me mete los cuernos, listo. Corazón, ojos que no ven, dice el dicho, corazón que no siente. Es decir, no se siente ninguna clase de emoción hasta tanto uno no dice sí. Cuando uno dice sí, lo incluye dentro de uno mismo. Así que Edipo estaba buscando un sentido de vida y lo encontró. Podría haber encontrado otro si hubiera arrancado en otra dirección y no se hubiera cruzado nunca con su padre. No lo hubiera matado, no se hubiera casado con su madre. Entonces, ¿qué conclusión resulta ahí? Que hubiera creído otra realidad. Su mundo hubiera sido diferente. Así que, como dice la física cuántica, a veces hay muchos mundos paralelos discurriendo, transcurriendo, esperándonos. ¿Y cuál transitamos? Cualquiera de ellos, el que se presente antes, el que se dé, el que la vida nos empuje en esa dirección. ¿Cuál es más real? ¿Es más real que Edipo es hijo de Iocasta y de Laio, o es más real que es hijo de Pólibe y la esposa que no me acuerdo? ¿Qué es más real? Cualquiera de los dos es real, uno es tan real como el otro. Entonces ahí vemos que el mundo en que vivimos es un mundo mediado por el mito, por la historia que nos contamos o que nos cuentan y que vamos aceptando por ósmosis, por asimilación. Entonces, lo que sea que vivimos, eso que vivimos es una historia aceptada, autocontada, reafirmada, y sobre eso actuamos. Y fíjense todo lo que le pasó a Edipo. Se enfadó, mató a su padre, se casó con su madre, luego se enteró o le informaron de eso, de que era el hijo de Iocasta, se pinchó los ojos pensando que de esa manera evitaría interesarse por nada más que lo complicara. Vagó con su hija Antígona, que fue la única que lo apoyó hasta último momento, que también acaba suicidándose Antígona, al igual que lo hizo su madre Iocasta, y también se suicida, creo que su novio, el novio de Antígona, es decir, porque a Antígona la iban a murar, es decir, la iban a enterrar viva, básicamente, por haber tirado un poco de tierra sobre el cuerpo muerto de su hermano, porque los dos hermanos que ella tenía, Anteocles, y creo que el otro se llamaba Polifontes, se peleaban por el trono de Tebas, habían acordado alternárselo, pero uno de ellos, Anteocles, decidió quedárselo, se pelearon, murieron los dos, y ella decidió que el hermano tenía que tener un enterramiento porque para los griegos era muy importante. Y eso fue motivo de que Creonte, su tío, decidiese matarla, decidiese castigarla de manera que fuera enterrada viva. Y antes que eso pasara, se ahorcó. Así que, tal como Iocasta, su madre. Así que vemos que es una tragedia, y una tragedia que vale la pena vivir, porque cuando uno está convencido de que algo es así, eso es así, y todo vale la pena, y todo implica emociones, y todo es importante. Pero a veces la vida da vuelcos, y podría haber venido alguien y haber dicho, como vino la esposa Mérope, la esposa de el rey de Corinto, que era su padre adoptivo, y le informó que era hijo de Iocasta. Podría haber venido otra persona y dicho, no, esto es un error, Edipo no es en realidad el hijo de Iocasta, y toda la historia hubiera cambiado. Fíjense. Así que cada vez que tratamos con los demás, nuestra historia se redefine, y todas las consecuencias que eso implica se redefinen también. Vamos a ir a un intermedio musical nuevamente. Vamos a escuchar Baldosa Floja, que es también un tango cantado por Diego Robles otra vez. Y este tango, Baldosa Floja, habla de que cuando una baldosa está floja en la calle y llueve y uno la pisa, salpica. Bueno, así era Edipo. Así cuando mató a su padre era así. Lo provocaron, lo increparon y él reaccionó. Entonces muchos de nosotros somos, como se dice, leche hervida. Somos personas que
donde nos tocan, saltamos enseguida a defendernos. Vamos a ver ahí. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida es una milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con queso. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y apunto para el cabaret. Mi vida es una milonga y sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den. Aquí seguimos en la espada de Damocles. Ahí estamos. Estamos en nuestro bloque de